Josué 6, del 1 al 5. Y dice la escritura así: ahora Jericó estaba cerrada y bien cerrada a causa de los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 7 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toque prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan los sonidos de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, y entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. He titulado este mensaje "Lo que parece imposible". Y usted puede decir que lo que es imposible para usted, quizás, por lo general, es la economía. Vivimos en un país que vamos a decir que no es un país muy desarrollado, ni tampoco que tiene la gran economía. Pero debemos de saber un punto importante, que no es el país, no es el lugar, no es la nación. Somos nosotros. Y hay cosas que parecen imposibles y usted ve y dice: lo imposible para mí es que yo pueda generar más dinero. Lo imposible para mí es que mi negocio pueda crecer. Lo imposible para mí, yo no sé qué más será imposible. Y si está con una deficiencia de salud, usted dice: lo imposible para mí es mi salud. ¿Y será cierto? La Escritura menciona algo a través de Santiago y nos dice que el que puede refrenar su boca, también puede refrenar todo su cuerpo. La Escritura también menciona y dice que en nuestra boca está el poder. Ahora, no es una cuestión que yo me voy a aprender de memoria y lo voy a hacer a diario. La Escritura menciona y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas salud. La prosperidad no viene por lo que nos rodea, porque usted puede tener una cuenta de ahorro muy grande y puede tener propiedades, puede tener también una empresa, pero eso no lo hace diferente al que no tiene una propiedad o una empresa. Lo hace igual, porque su mente es una mente escasa. Llegará un momento donde usted se tendrá que enfrentar a algo y de allí no va a salir. ¿Qué dice el salmista David? El salmista menciona y dice lo siguiente: ¿quién podrá reconocer sus propios errores? Ahora, por eso yo he titulado este mensaje "Lo que parece imposible". Y es imposible reconocer sus propios errores. Y lo que te detiene del éxito y de la bendición y que tengas paz y salud y prosperidad es que tú reconozcas tus propios errores. A ninguno de nosotros nos gusta ser confrontado, o hay alguien que le gusta ser confrontado. Al que ama ser confrontado y que le digan la verdad, ¿a quién es? Al sabio. La Escritura dice: corrige al necio y te acarreará afrenta. Corrige al sabio y te amará. Dice que como látigo en los hombros o en el cuerpo del necio, así es el hombre que no obedece. Entonces, ¿qué es lo que parece imposible de conquistar? Lo que parece imposible de conquistar somos nosotros mismos. Para el pueblo de Israel quizás era Jericó, pero el Jericó de que nosotros debemos de conquistar somos nosotros mismos. Conquistar nuestros temores, conquistar nuestra sin hueso, nuestra lengua. Dígale al vecino: hay que conquistar nuestra lengua. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah?
Estamos casados, tenemos nuestro cónyuge y muchas veces estamos furiosos por algo que pasó hace 8 años, hace 3 años, hace 2 años. ¿Y qué le decimos? ¿Y qué me decís vos, fulano de tal, si yo me doy cuenta y comenzamos? ¿Lo perdonaste y le estás recordando el muerto? ¿Lo enterraste y lo fuiste a sacar? ¿Lo mataste, lo metiste otra vez? ¿Dónde? Al ataúd y lo fuiste otra vez a velar. ¿Y qué hiciste? Lo volviste a enterrar. Y no vamos a pasar toda la vida así. Y muchas veces no podemos conquistar esa parte. Se nos hace difícil conquistarla. Qué difícil llegar a comprender o entender cuando nosotros amamos que nos adulen. El diablo es tan astuto y ve tu fragilidad que anda detrás de ti y mira tu debilidad. Y se acerca y dice, bueno, le doy el dulce y después le caigo con la amargura. Y muchas veces somos frágiles en eso, porque quizás hubo un rechazo en algún momento en nuestra vida y nos creemos menos. Y necesitamos la adulación, que alguien nos diga que somos buenos, que alguien nos diga que somos importantes, que alguien nos diga que nosotros podemos. El pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida más que, o excepto, como dice la Biblia, Caleb y Josué. Porque eran igual que Moisés. Se habían apartado de muchas cosas y lo primero que habían conquistado es el corazón de ellos para Dios. El pueblo de Israel, aunque Dios le enseñó y los amó, ellos no pudieron conquistar su corazón para entregárselo a Dios. ¿Qué quiero decir? Que cuando usted le pide a Dios que le enseñe sus errores y que le ayude a reconocerlo, entonces usted comenzará a ver algo importante. Y es que cada uno de sus errores lo va a entregar a Dios, entregando su voluntad. No es, amados hermanos, llegar a tener una fortuna que hemos conquistado. No es llegar a tener una empresa, un negocio que esté estable. No es que yo llegue a tener un título, es conquistar. No, cualquiera lo puede hacer. Alguien que comience a estudiar, al final va a alcanzar su carrera y su meta. Cualquiera puede tener un hijo, pero no ser una madre. Cualquiera puede engendrar, pero no llegar a ser un padre. Usted ve la diferencia, ¿no? Por eso yo digo, cualquiera puede llegar a ser rico, pero no próspero. Porque prosperidad habla la Biblia. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas salud. Y aquel hombre que le está hablando de prosperidad, le está hablando de esto. ¿Por qué? Porque era gente que ayudaba al necesitado, porque era gente que les daba al pobre, porque era gente que era despojado y apoyaba a los siervos de Dios. Y muchas veces nosotros no podemos llegar a conquistar aquello que tenemos. El hecho de que alguien nos rechace nos da la opción para que nosotros nos abramos y hagamos algo que no le agrada a Dios, porque somos rechazados. Y por eso usted va a ver a personas que los tratan bien, pero ellos quieren que los traten como mal. Y le pasa lo de aquel hombre o aquella mujer que es masoquista. Solo cuando le dan sopa de muñeca está feliz. Y el día que no le da y le dice, ¿por qué andas triste? Porque no me has pegado hoy. Si venimos a los pies del Señor, tenemos que cambiar y ser diferentes. No podemos vivir en esa misma opción, ni podemos estar allí mismo. No, a mí no me gusta eso, como usted lo sabe. Hay personas que le piden a Dios y le dicen, dame un buen esposo, y Dios le da un buen esposo o una buena esposa. Pero ellos quieren arruinar lo bueno que Dios le ha dado por agarrar lo peor. Dije, por tomar lo peor. El pueblo de Israel, Dios le había entregado lo mejor. Y lo mejor es que la presencia de Dios iba con el pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel, la mayoría de ellos, vieron de menos la presencia de Dios. Y lo que más querían era volver a ser esclavos y estar como ladrillero y no como conquistador. Solamente Caleb y Josué tenían una mentalidad de conquistador. Y por eso Dios tuvo que levantar una nueva generación. Y yo vengo a decirte que usted es la generación que Dios ha levantado.
Jericó era una ciudad muy antigua y habitada por cananeos. Se le llamaba la ciudad de las palmeras y sus habitantes eran adoradores de la luna. Y la ciudad estaba rodeada por grandes murallas altas y anchas, que las personas habitaban en muros de la ciudad. Habían como construcciones en las murallas arriba. Es decir, sus casas estaban construidas ahí. Tal fue el caso de Rahab la ramera, la mujer que ayudó a los espías de Israel. Y en Josué 2:15 dice: entonces ella los hizo descender con una cuerda por las ventanas, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. ¿Dónde vivía Rahab? Vivía en el muro. Esas murallas eran muy anchas. La intención que desde largo pudieran ver si el enemigo venía o no venía. Usted se imagina esas murallas qué altas. Así que por la ventana de donde ella vivía, lanzó a los espías para que se fueran. Ahora mira esto. Debido a sus altas murallas de la ciudad de Jericó, se llamó esa ciudad la fortaleza Jericó. En eso daba, amados hermanos, la seguridad de los habitantes. En el texto que hemos leído, encontramos que la ciudad estaba totalmente cercada a causa del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era un pueblo que la estaba asediando. Y todas sus puertas estaban cerradas, sus murallas estaban bien custodiadas. Y no había forma como entrar a esa ciudad. Nadie entraba y nadie salía, según dice la escritura de la ciudad. Josué 6:1. Ahora Jericó estaba cerrada y bien cerrada a causa de los hijos de Israel, y nadie entraba y nadie salía. Y yo creo que es muy importante reflexionar primeramente en estos detalles de la historia. Si para Dios no hay nada imposible y no hay nada difícil para Él, viene la pregunta: ¿por qué permite que nosotros enfrentemos situaciones que nos parece imposible o muy difícil de resolver? Esa es una pregunta. ¿Qué es lo casi imposible para nosotros? No es lo que le está pasando a tu familiar, no es el problema que está afuera, es tu interior. Porque lo de afuera se conquista con nuestro interior. No, lo de afuera no se conquista con lo de afuera, es con tu interior. Usted es lo que tiene adentro. Y usted no puede estar diciendo: Señor, en el nombre de Jesús me entregas ese territorio. Señor, en el nombre de Jesús tú sueltas a mi esposo. No, primero suéltese usted. Porque muchas veces estamos atados y un ciego no puede guiar a otro ciego. Primero debemos liberarnos nosotros. ¿Por qué será que Jesús pasaba más tiempo orando que liberando a los endemonizados? ¿Por qué será que Jesús pasaba más tiempo orando y vigilando que cuando hacía milagros? Porque el problema, hermano, siempre está en nuestro interior. Y sabía que la intimidad con el Padre le daba genuina autoridad. Dije genuina autoridad. No estoy hablando, hermano, de original, estoy hablando de genuino. Hay gente que camina con lo original, algo que es imitación de lo genuino. Tienes que ser genuino. Y cuando eres genuino, tú tienes autoridad. A su nombre. Y cuando tú llegas al lugar donde tienes que actuar, no necesitas pasar gritando ni diciendo fuera, 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 1 hora, ni 2 horas, ni 3 horas. Tú llegas con autoridad y le dices: vengo en el nombre de quien soy y a quien sirvo, como dijo Pablo, y en ese nombre te doy la orden que sueltes lo que me pertenece. E inmediatamente ocurre, porque antes de llegar ahí, vos ya lo pediste cuando estabas en intimidad con Dios. Así que
¿Por qué será que Dios no lo resuelve él mismo? ¿Por qué será que Dios nos hace pasar tantas situaciones? Y la respuesta es que Dios los permite para probar nuestra fe. ¿Cuál es tu fe? ¿De qué manera estás actuando? Oh, la vas acá y amansa, la basuan. Repito, ¿cuál es tu fe? Mira, la fe no es cuando tú te enfrentas a un endemonizado o cuando tú vas a orar por un enfermo. La fe es cuando tú te vas en intimidad donde nadie te está viendo, donde nadie te está oyendo, donde nadie te está aplaudiendo, donde nadie te puede adular, donde nadie te puede estar tirando flores. Simple y sencillamente solo estás tú y Dios. El rechazo nos abre puertas para que alguien nos adule. Y el día que no somos adulados, estamos amargados. Y necesitamos ese punto. Alguien se atrevió a adularle. Pero cuando tú tienes una seguridad, no estás esperando que si te dicen que si tienes los ojos amarillos, rosados o negros, sino que tú miras la actitud de ese hombre o de esa mujer. Tú miras cómo actúa y de forma de cómo actúa tú te das cuenta cómo es él. La Biblia dice que cada uno de nosotros somos cartas leídas. ¿Qué quiere decir? Que yo no necesito que alguien me diga de cómo va a actuar, sino que sus expresiones y sus actitudes dicen más que 1000 palabras. Mira el pecado que hizo Caín. No necesitó de ninguna manera publicarlo, lo tenía en lo oculto. Y por eso cuando ellos llegaron a conquistar a Ai, no pudieron conquistarlo, sino que llevaron la peor derrota. Y de la misma manera, cuando tú pasas tiempo con Dios, no necesitas publicar que pasaste tiempo con Dios, sino que hay una evidencia que estuviste con Dios. Pero cuando tú no tienes a Dios, tú no tienes evidencia. Tú caminas en la carne y no en el espíritu. Por ende, actúas en la carne. Estás lleno de temor, estás lleno de rechazo, estás lleno de muchas cosas que habla la carnalidad. Pero cuando andas en el espíritu, tú tienes el fruto del espíritu. Tú no quieres estar oyendo al que está hablando mal de otro, porque te has conquistado a ti mismo. Tú lo que quieres es andar con gente de fe. Tú lo que quieres es andar con gente de amor. Tú lo que quieres es andar con gente de paz. Tú lo que quieres es andar con gente de paciencia. Tú lo que quieres es andar con gente de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de templanza. Porque tú sabes que allí está la autoridad. Tú no puedes salir adelante si no tienes a Dios en tu corazón. Y tener a Dios es tener la palabra y cada promesa que se haga en ti, que viva para ti. Que cuando oigas decir a alguien que la situación económica es tan mala, cuando alguien te oigas decir, bendito Dios, porque hay gente que dice de Nicaragua ni siquiera se menciona, yo creo que se borró del mapa. Entonces tú no dices eso, tú dices sí se menciona, porque yo la menciono cada mañana, porque yo la menciono cada tarde, porque yo oro por Nicaragua, porque Nicaragua será una Nicaragua de avivamiento, porque se volverán los ojos del mundo sobre esta nación, porque el Espíritu Santo de Dios reposará sobre cada nicaragüense y sobre Nicaragua. Diga fe. Por eso aquellos que mandó Dios a través del profeta a ver la tierra y visualizarla, no pudieron ver lo que vio Caleb y Josué. Los 12, solo 10 amados salieron desmoralizados y solo 2 pudieron ver lo que Dios estaba viendo. Y ellos dijeron, yo creo que hay unos pequeños gigantes, pero ¿sabe qué es lo que más me llama la atención? Las uvas, las racimos de banano, las peras que hay ahí, el ganado que hay ahí, la tierra que es fértil. Oye, eso lo es pan comido. Vamos a ir y vamos a conquistar. Pero hubieron 10 que regaron murmuración, y esos 10 hicieron que casi todo Israel desaparecieron, excepto Caleb y Josué. Yo vengo a decirte
que oiga, para que se corra el mal es más fácil, pero para que se corra el bien es lo más difícil. Y pocos son los que hacen el bien, pocos son los que hacen la voluntad de Dios. Y por eso tienes que tener afinado tu oído espiritual para oír la verdad de Dios. Porque hay muchos que lo que hacen es correr un engaño, una mentira, y eres engañado con la mentira. Porque cuando engañas y hablas mentira, vas engañando y siendo engañado. Tienes que tener una convicción. ¿Cuántos alaban? Dije, tienes que tener una convicción. Amén. Dios va a probar tu fe. Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Es muy importante que nosotros podamos conocerlo. Primera de Reyes 20:28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tus manos para que conozcáis que yo soy Jehová. Dios le estaba hablando y diciéndole a este pueblo: mirarán mi mano porque este pueblo ha tratado de reírse de mí. Pero voy a repetir nuevamente: lo más difícil de poder conquistar somos nosotros mismos. ¿Me estoy explicando? Pregunto yo, ¿cómo te has sentido esta semana? Y sales de aquí, amén, y ahora sí voy a ser un conquistador el domingo. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que estás oyendo sabes que es una verdad y estás tratando de digerirlo, pero tu problema es que lo estás oyendo, pero tú no te alimentas. ¿Para qué? Para conquistarte a ti mismo. Tú sabes que leer la Biblia, memorizarla, meditarla es buena, pero ¿por qué no lo hace? Nunca se apartará, le dice a Josué, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué es lo que quieres? Un milagro. Tú tienes que leer la Biblia y buscar cada una de las promesas que habla de milagro. No, yo quiero ser un adorador de Dios. Pues lee los salmos. No, yo quiero sabiduría. Pues lee Eclesiastés y Proverbios. Yo quiero conocer a Dios. Entonces lee todo. Bendito sea el nombre de Dios. El Nuevo Testamento. No, pero es que yo no sé cómo va a ser en mi futuro. Entonces lee el Antiguo Testamento y te darás cuenta de cada una de las historias. Y escoge una historia de las cuales está marcando tu vida, porque estás repitiendo la misma historia. Eclesiastés habla y dice: generación viene y generación va, y no hay nada nuevo debajo del sol. No andes buscando nada nuevo, todo se vuelve a repetir. Lee la Biblia y te darás cuenta que estás repitiendo la historia que otros hicieron. Tú puedes decir: es que mis hijos están bien mal, es que mi matrimonio está bien mal. Lee la historia de quien, del sacerdote Elí. Era un sacerdocio corrupto, pero en medio de ese sacerdocio corrupto hubo una mujer que lloró porque quería un hijo, y Dios le dio un hijo. Y Dios levantó de aquel dolor, de aquella mujer llamada Ana, a quien aún Samuel. Y Samuel, en medio de un sacerdocio corrompido, no se corrompió, sino que aprendió a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque su enfoque estaba en administrar la gloria de Dios, ministrar el templo de Dios, ministrar la alabanza de Dios. En lo que tú te enfocas, lo que te llama la atención, en eso te convierte. Tú sabes lo que era el sacerdote Pasur. Pasur siempre andaba diciendo que
los demás tenían la semillita del mal. Y cuando miraba a una joven decía, la semillita del mal, el mero diablo. Y es que el tipo era un corrompido. Y todo lo que él tenía se le culpaba al otro. Y hay gente que es igual. Tal vez no está viendo lo que miraba Pasur, pero hay alguien y lo ve y dice, es que me tienen envidia. Y al final el que tiene envidia es el que está mencionando. Es que no me quieren, y al final el que no quiere es él el que está mencionando. Por eso tienes que ir ante Dios y reconocer que Dios puede liberarte, pero para eso necesitas conquistarte, para que puedas ver mejores tiempos. Y esos tiempos solamente lo podemos ver a través de Dios, por medio de la palabra. Así que cada uno de nosotros debemos de reconocer que las cosas en nuestras vidas pueden ser representadas como un Jericó. Esas situaciones, esos problemas, esas peticiones que para nosotros parecen imposibles de conquistar, imposible de vencer, imposible de obtener, imposible para nosotros, pero para Dios no hay imposible. En Lucas 18:27 dice, y él le dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Por qué has vivido toda la vida en una guerra y tienes años de ser cristiano? 1, 2, 3, 5, 14 o más años de ser cristiano y tu situación no cambia. ¿Sabes por qué? Porque tú nunca has querido someter tu corazón a prueba. Y cada vez que Dios te llama la atención, tú dices, yo no soy eso. ¿Qué hay que Dios te hable y te revele y te dice, tú eres un gran soberbio? ¿Cómo te sientes? Hay gente que mire, hermano. Yo digo, no puedo decir, tengo que cerrar mi boca. Pero de repente yo digo, exploto, porque exploto. Y le digo cara a cara. Y cuando lo digo, ¿sabe qué pasa? Le pasa lo de esa culebra malgarroteada. Se mueven para un lado y para otro molestos, en vez de morir a esa situación que tienen. Mira, el evangelio no es gritar, ni hablar en lengua, ni profetizar, ni predicar, ni cantar. El evangelio es disfrutar del evangelio. Hay alguien que está oyendo esto. La Biblia dice mantener la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero la Biblia dice, aprendan a mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso. Hay gente que no tiene descanso. Caminas diciendo lo que otro tiene. Diga, lo más difícil es conquistarte a ti mismo. Jesús hacía milagros, sanaba a los enfermos, reprendía a los demonios, echaba fuera a los demonios. Y los discípulos, y voy a hablar de Tomás, no creían. Y este mundo está tan loco. Yo tuve un profesor que me daba psicología y también me dio administración. Y yo lo miraba y yo digo, este hombre tanto que sabe. Y fui a conocer la casa del profesor. Era un desastre. Sucia, aquel desorden, económicamente en lo peor. Y yo digo, administrador, contador, y está dando la clase. Y no se le aplica. Y esto es igual como el agricultor. Va y le ayuda una semana, un día o más tiempo al otro. Y hace crecer el frijol, el maíz, la huerta, los sembríos. Y tiene su tierra, pero en vez de cultivarla, la renta. Y hace que el otro produzca, pero no produce para él. Sí, yo le estoy hablando la verdad. Somos nicaragüenses. ¿Cuántos lo saben? Levanten la mano. Somos hijos de Dios. ¿Y por qué será que otro viene y produce y por qué nosotros no producimos? Porque necesitas conquistarte. Necesitas de que Dios te conquiste a través de la palabra. ¿Y cuántos hasta el momento hoy están pensando en suicidarse? Ahora mira esto. ¿Y cuántos de los que están aquí están pasando por un proceso de salud? Y tú no quieres morirte, ¿sí o no? Tú quieres vivir. Y Dios te permite eso. Dios se lo permite al enemigo y viene la enfermedad.
Y tenés que luchar contra esa enfermedad. Aló. Y para muchos puedes tú creer que se están riendo. No. Para muchos son fortaleza. Porque de igual forma, si yo veo a alguien que no tiene una mano y un pie, o no tiene sus dos manos y un pie y está alegre y yo estoy triste, lo primero que me hace pensar es: ¿cómo es posible que ese que no tiene dos manos está alegre? ¿Cómo es posible que ese que no tiene un pie está alegre? Y yo tengo mis dos pies y dos manos y estoy triste, quiero matarme. Y Dios pone esas personas, ¿para qué? Para que tú actúes en fe, para que tú cambies. Conocí un pastor que lo operaron, pero parece que la operación no resultó, así que vino el cáncer. Y yo lo miraba con una tranquilidad, pero bajo una unción. Y cuando dijo: me voy de esta tierra y agradezco a Dios por estos 80 años que me dio, yo dije: yo anhelo lo que ese hombre está viviendo. No el cáncer, sino la capacidad de entregar su corazón para vivir, pero también para morir. Porque hay que vivir por lo que creemos, pero hay que morir por lo que creemos. Y eso es conquistarse. Eso es creer en Dios. Amén. Y número uno, necesitamos comprender que Dios está dispuesto a darnos sus ayudas. En cada batalla Él quiere ayudarnos. Dije, en cada batalla Él quiere ayudarnos. Pero si estás resentido, si estás odiando, si estás señalando, no creo que tú quieras invitar a Dios en tu barco. Josué 5, 13 al 15. Entonces Josué, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Qué actitud? No registra la Biblia que Josué estaba con miedo, con temor. Dice que sacó su espada y le dijo: ¿eres de lo nuestro o de nuestros enemigos? Él tenía una certeza que había una lucha. Y hay mucha gente, hay muchos cristianos que saben bien que tienen una lucha. Y cuando se le presenta una lucha en la mente, una fortaleza mental, lo que menos hacen es sacar su espada. Y por eso caes en maldición. Porque la Escritura dice: maldito el que va a la guerra y no trae su espada manchada de sangre. Cuando tú vas a la guerra y Dios prueba tu fe, lo primero que tienes que hacer es sacar tu espada y agarrar a los demonios y desbaratarlos. Porque no hay lucha contra carne y sangre, son principados, potestades y gobiernos de las tinieblas. Y cada uno de ellos han sido exhibidos en la cruz del Calvario. Jesucristo los exhibió a los principados, a las potestades y a los gobiernos de las tinieblas. Dios te ha dado autoridad. Toma la actitud, entra en ayuno y oración y créele a Dios. El enemigo tendrá que huir y Dios te dará la victoria. Y mira, si tienes que morir en el campo de batalla, muere, pero muere con honor. Que Dios no te va a dejar morir, eso estoy seguro. Que Dios está peleando tu mejor batalla, está peleando. Que cada palabra que Dios te ha dado, sea por la palabra o sea por un profeta, se va a cumplir en ti y en tu generación. Que tu generación mirará la grandeza de Dios, porque hubo un guerrero que peleó y se enfrentó a los gigantes y venció a los gigantes y no se quedó sentado, sino que luchó. Dios tiene su espada desenvainada para pelear por tu familia, para pelear por tu casa, para pelear por tu salud, para pelear por tu finanza, para pelear por tu matrimonio. Él está contigo y tiene la espada desenvainada, y créeme que la guerra va a ser una victoria, porque Dios va delante de ti. Éxodo 15:3.
Jehová es varón de guerra y Jehová es su nombre. Levanta tu mano derecha conmigo y diga: Jehová es varón de guerra. Diga: varón de qué? De guerra. Jehová, diga fuerte: Jehová es su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Puede bajar su mano. Jehová es su nombre. Tú sabes lo que es pronunciar esta palabra y pasarla todo el día diciéndola. Dije todo el día.